Pyongyang durante su visita a la zona desmilitarizada de la península coreana. Expresamos la determinación del pueblo de los Estados Unidos de América de estar juntos en los meses y años venideros con el pueblo de Corea del Sur para preservar su libertad y asegurar el objetivo de una península coreana desnuclearizada. Durante una conferencia de prensa conjunta entre el vicepresidente Pence y el presidente en funciones de Corea del Sur, Hwang Kyo-ahn, el número 2 de la administración Trump señaló que Seúl y Washington no tolerarán más misiles y pruebas nucleares de parte de Pyongyang. Seguiremos implementando el sistema de defensas antimisiles THAAD como una medida defensiva requerida por la Alianza y para la Alianza. Continuaremos desarrollando un conjunto completo de capacidades para garantizar la seguridad de Corea del Sur. El viaje de Pence a Corea del Sur coincide con las celebraciones en la belicista vecina del norte por los 105 años del nacimiento del fundador Kim Il-sung, en las que presentaron al mundo, e incluso con un raro acceso a la prensa internacional, sus misiles de largo alcance. Durante el amanecer del domingo, Pyongyang también ejecutó un lanzamiento de misil que finalmente falló. De momento, funcionarios de la Cancillería norcoreana aseguraron que el régimen de Kim Jong-un está considerando ataques preventivos contra los Estados Unidos. Si una guerra estalla en la península coreana, la responsabilidad recaerá completamente sobre los Estados Unidos, porque han organizado los juegos de guerra en esta tierra, así que no importa quién realice el ataque preventivo. El funcionario norcoreano ha intentado explicar la situación, asegurando que nadie quedaría con los brazos cruzados si es que un atacante llega a su casa y amenaza a los miembros de su familia. Bueno, y en esa misma zona, en la zona desmilitarizada y a pocos metros de donde están los soldados norcoreanos, ha declarado el vicepresidente de los Estados Unidos, ha dicho que el tiempo de lo que ha llamado él la paciencia estratégica se acabó. ¿Había una política exterior que se llamaba paciencia estratégica con Corea del Norte? No, en realidad no. A ver, primero hubo una negociación en los 90 que dio lugar a un acuerdo. Ese acuerdo, por violaciones de ambas partes, probablemente fundamentalmente de Corea del Norte, se quiebra con George W. Bush, pero de ahí hay una nueva negociación, que es la negociación de 4+2, o sea, las dos Coreas más 4 potencias que tienen interés regional y tienen además proyección global, Estados Unidos, Rusia, China y Japón. Esa negociación no lleva a ningún acuerdo y claro, podría decirse que había tal cosa como una política de paciencia estratégica porque fracasada esa negociación, Estados Unidos no amenaza con acción alguna en represalia o de manera preventiva por las acciones de Corea del Norte en materia de desarrollo de armas nucleares y misiles capaces de portarlas. Entonces, como ahora hay una política donde no se descarta la posibilidad de una acción preventiva, presumo que por eso dicen, bueno, esto ya no es paciencia estratégica. O sea, se nos acabó la paciencia. Se nos acabó la paciencia, claro. Vamos a poner baterías antimisiles en Corea del Sur, vamos a movilizar preventivamente, buques de guerra a la región y consideramos, ese es el gran cambio probablemente. Antes la posición de ambas partes, Estados Unidos y Corea del Sur por un lado y Corea del Norte por otro, era solo ataco si soy atacado, pero no inicio acciones hostiles. Ahora Estados Unidos ha dicho que no descarta la posibilidad de una acción preventiva que podría incluir decapitar al régimen, o sea, dar muerte presumiblemente al alto mando político y militar, y Corea del Norte ha respondido diciendo que ellos tampoco descartan la posibilidad de una acción preventiva. Pero falló la última, ¿no? Le falló el último disparo. La pregunta es ¿por qué falló? Porque Estados Unidos ha filtrado a los medios información según la cual habría fallado, no lo afirman, pero lo filtran como posibilidad. Pero no lo ha desmentido Corea del Norte. No lo ha desmentido Corea del Norte, eso es interesante. Habría fallado porque la inteligencia estadounidense está utilizando medios cibernéticos y electrónicos para sabotear el programa nuclear norcoreano.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú no puede aceptar condiciones nucleares imprudentes de Corea del Norte y tampoco acciones unilaterales contra Pyongyang de parte de Estados Unidos. Si la expresión usada por el presidente de los Estados Unidos puede ser interpretada como una amenaza de uso unilateral de la fuerza, entonces es un camino extremadamente arriesgado. No aceptamos acciones nucleares imprudentes de Pyongyang que violan múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de ONU. Pero esto no significa que sea posible violar el derecho internacional de la misma manera a través del uso de la fuerza en violación de la Carta de la ONU. Espero que no ocurran acciones unilaterales como lo que hemos visto recientemente en Siria. No se suponía que iba a ser América primero, America first. Ahora, primero Corea del Norte y luego tal vez regrese a Estados Unidos, tal vez se vaya a Siria, quién sabe. Afganistán. Ahora, lo que dice Lavrov es cierto. Ahora los dos países, tanto Corea del Norte como Estados Unidos, están hablando de la posibilidad de un ataque preventivo, pero Lavrov llama la atención sobre un hecho que pasa desapercibido, y es que eso sería ilegal bajo el derecho internacional. Según la Carta de Naciones Unidas, hay dos usos legítimos de la fuerza entre estados. Uno es la legítima defensa en caso de un ataque armado, y el otro es un caso en el cual el uso de la fuerza es autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU para restablecer la paz o, digamos, impedir acciones que pongan en riesgo la paz global. Pero actuar de manera preventiva bajo el nuevo derecho internacional que surge con Naciones Unidas es ilegal. China también está en este tema, ¿no? Por ejemplo, ha suspendido los viajes de Air China, una de sus aerolíneas, a Pyongyang. ¿Tiene que ver con un enfriamiento de relaciones o puede ser una cosa más bien comercial, como a ver, básicamente creo que China está aceptando los términos de la negociación planteados por Estados Unidos. No quieres un enfrentamiento comercial, no quieres que te declare país manipulador de la cotización de su divisa. Luego entonces, para prevenir ese desenlace que ves como hostil o peligroso para tus intereses, hazme concesiones en el tema de Corea. Y la prueba de que Corea no es un aliado tan importante para China como algunos creen, es que China no solo ha reducido viajes o vuelos de su empresa, su línea aérea de bandera, sino que ha reducido también vínculos comerciales. Prohibió la importación de carbón norcoreano hacia China. Pasamos a nuestra región. A 2 días de lo que se espera sea una gran marcha, la mamá de todas las marchas, le han dicho literalmente, convocada por la oposición para exigir el adelanto de elecciones y la liberación de los presos políticos, el presidente Nicolás Maduro anunció que fortalecerá y sumará a más civiles a la Milicia Nacional Bolivariana, en un acto por el 7º aniversario de esta organización de civiles armados, creada por Hugo Chávez en el 2008. Maduro Moros invitó a sus simpatizantes a la insurrección si sus detractores buscan un golpe de Estado. La Milicia Nacional Bolivariana durante este año a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano, un fusil para cada miliciana. Está aprobado los recursos. Si algún día ustedes ven o amanecen con noticias de que la traición y la ultraderecha han pretendido imponer alguna forma de golpe de Estado, salgan como el 13 a tomar el poder total de la República. Insurrección en todas las fuerzas populares, militares que tiene la patria. No lo duden ni un segundo. Bueno, el fantasma del golpe siempre ha sido invocado por Maduro, ¿no? Permanentemente. Ahora, en este caso parece que tiene un tono diferente o una real preocupación. ¿Podría tenerla? A ver, hubo un intento de golpe contra Hugo Chávez. A diferencia de la invasión estadounidense, que en mi opinión nunca fue una posibilidad, el golpe no solo es una posibilidad real, sino que de hecho ya ocurrió una vez contra el régimen chavista.
además de los golpes que intentó dar el propio chavismo. El propio Chávez, es que pocos se acuerdan y ellos lo han borrado por completo cuando dicen golpista, que muy bien, me parece que hay que decirlo en ese tono, se olvidan que el origen político de Chávez es un golpe. Sin embargo, ahí es la actitud que tiene el fujimorismo respecto al 5 de abril. Para ellos el problema no es el golpe en sí, sino contra quién y en favor de qué causa. Y era un gobierno democráticamente elegido, la Carlos Andrés Pérez, aunque fuera corrupto y tuviera miles de defectos, como tantos, ¿no? Sí, bueno, no solo corrupto, sino que además había reprimido manifestaciones. Como lo reprime Maduro también. Bueno, no al nivel, nunca como el Caracazo, ninguna represión del chavismo ha provocado tantas muertes como el Caracazo. En términos globales, sí, probablemente ya el número de muertes sea mayor. En todo caso, creo que ese es el temor. De hecho, mencionaba en el programa hace ya un tiempo un reporte de Stratfor, una agencia de inteligencia privada, que tiene gente que ha trabajado para la CIA en nómina y tiene contacto con agencias de inteligencia estadounidenses y de otros países. Y lo que ellos notan es que hay hay mayor espionaje dedicado a saber en qué están o qué piensan y qué piensan hacer, además, altos mandos y mandos medios de las Fuerzas Armadas. En todo caso, acá también hay un cambio. Se está celebrando el 7º aniversario de las milicias bolivarianas. Cuando uno ve la ley que les dio origen, la idea ahí era que esas eran milicias que eran una fuerza subordinada a las Fuerzas Armadas y complementaria en sus funciones en la eventualidad de una acción militar desde el exterior. La idea era para prevenir acciones contra la soberanía venezolana. No era una guardia pretoriana del régimen, que es lo que está invocando en este discurso Nicolás Maduro. Y le ha contestado Enrique Capriles, el esperpento, asumimos que sí, le dice el esperpento a Maduro, anuncia un fusil por cada miliciano, está más desesperado que nunca, Venezuela no quiere fusiles, quiere comida y medicinas, pero además es muy peligroso también, ¿no? En una situación como la que estamos viendo de tensión y de las personas saliendo a las calles, que haya 500.000 personas armadas. Bueno, el general Padrino, que además de jefe de Estado Mayor del Ejército, es ministro de Defensa, alega que las armas están bajo control de las Fuerzas Armadas y que él es el jefe operativo de las milicias. Si bien las milicias tienen su propia estructura de mando, el mando operativo es las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no aceptaban la idea de una milicia que respondiera al mando político pero no al mando militar. Porque la idea de un Estado moderno es que el monopolio legítimo de la violencia lo ejercen las fuerzas del orden, fuerzas policiales o militares. Entonces, en teoría, no es que haya cientos de miles de armas deambulando en la sociedad, porque muy probablemente se crearía un mercado negro monumental. Sin embargo, digamos, de cualquier modo es peligroso que existan ya no solo milicias, sino los colectivos que también utilizan armas de fuego, en una ciudad como Caracas, que Venezuela como país no tanto, pero Caracas como ciudad debe ser una de las 10 ciudades con mayor tasa de homicidios en el mundo. Venezuela, si bien tal vez no sea uno de los 10 países con mayor tasa de homicidios, tal vez sí, no tengo la cifra exacta en mente, de todos modos no está muy lejos. Siguiendo en Venezuela, el gobierno demandará a quienes acusen de barbaridades a las fuerzas de seguridad. Esto en referencia a las supuestas torturas que la oposición denunció contra 2 dirigentes detenidos. La oposición venezolana se metió en un callejón sin salida y están estrellándose 1, 2 y 3 veces. Nicolás Maduro ordenó que se demande a los voceros de la oposición que acusen a las fuerzas de seguridad de abusos de autoridad. El mensaje del líder chavista tiene relación con los videos de las supuestas confesiones que habrían hecho 2 detenidos sobre la planificación de actos violentos en las protestas de la última semana. Es apenas una parte de una de las líneas de investigación, que fueron los ataques en la Gran Caracas, en Miranda y parte de Caracas. Todo fue planificado por un núcleo de violentos que están siendo señalados y la investigación tiene que llegar hasta sus más profundas verdades y a sus más últimas consecuencias.
Dirigentes opositores del partido político opositor Primero Justicia aseguran que los jóvenes Alejandro y José Chávez habrían sido torturados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia para decir lo que se acomode a los intereses del régimen. Muchachos que fueron torturados, fueron obligados a nombrar a dirigentes de Primero Justicia y a diputados de Primero Justicia. Casualidad, a los diputados de Caracas, justo después de la gran marcha que tuvimos por el oeste. Durante su alocución dominical para radio y televisión, Maduro dijo que la violencia de las protestas antigubernamentales provocaron, además de la muerte de 5 personas, daños materiales que estimó en unos 71 millones de dólares, a la tasa más alta del sistema cambiario controlado. En esa línea, anunció que la Cancillería venezolana denunciará esta escalada ante gobiernos del mundo. Una pausa y ya regresar. Los turcos votaron por estrecho margen para darle más poder a su polémico presidente. Además, el valor y la desesperación de un fotógrafo en medio del horror en Siria. En el referéndum de Turquía, que ha determinado el cambio del actual modelo parlamentario, determinará el cambio del actual modelo parlamentario a uno presidencialista, es decir, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan tiene ahora más poder y podría mantenerse en el cargo hasta el 2034. Recep Tayyip Erdogan ha ganado el referéndum para reformar la constitución hacia un sistema de gobierno presidencialista, lo que le permitirá concentrar más poder, un hecho sin precedentes en la historia moderna de Turquía. Al 99% de los resultados finales, el sí de Erdogan gana con 51,3% de los votos, mientras que un 48,7% votó por el no. Por la noche del domingo, Erdogan proclamó su victoria y dijo que podría hacer otro plebiscito para establecer la pena de muerte. Discutiré este asunto con el primer ministro y el señor Bachelet. Les diré que he recibido esta petición durante las manifestaciones. Bachelet ya dijo que apoyará esto. Yildirim dijo lo mismo. El líder opositor también dijo que apoyará. Si todos ellos apoyan y traen esto delante de mí, lo aprobaré. Si no, podemos ir a otro referéndum. Este lunes, Erdogan ofreció un mitin de agradecimiento en Ankara en el que criticó a sus opositores. Vamos a marchar a noviembre de 2019, más rápido y más fuerte, pero debo expresar de nuevo que tenemos mucho que hacer. Todos somos conscientes de esto, porque ha sido una lucha contra todos. La ideología de las cruzadas en Occidente y sus criados aquí nos han atacado, pero no nos dimos por vencidos, nos levantamos como nación. La oposición turca ha denunciado numerosas irregularidades y el Partido Republicano Popular anunció que impugnará los resultados y pedirá un recuento del 60% de los votos. El hecho de que los resultados estén tan cerca, podemos ver una nación muy dividida. Este es uno de los más importantes referéndums en Turquía sobre el futuro de este país. Cómo será gobernado y queda muestra de que no hay una mente clara en esta decisión muy dominante. Este referéndum llegó 9 meses después del fallido golpe de Estado contra Erdogan, que terminó fortaleciéndolo y aumentando el temor de que el autoritarismo se incremente en el país. De acuerdo con la misión de observadores internacionales, el referéndum de Turquía no cumplió con las normas establecidas por el Consejo de Europa. Los enviados han citado un marco legal inadecuado y cambios tardíos en el conteo de votos que han generado suspicacias. Hemos visto un marco de campaña restrictivo y también un desequilibrio significativo en la campaña, debido, entre otras cosas, a la participación activa del presidente y funcionarios nacionales líderes y muchos funcionarios públicos locales en la campaña. Además, el uso indebido de recursos y la obstrucción de esfuerzos de los partidos y las organizaciones que apoyaban al no.
Y también la retórica de la campaña fue empañada por algunos altos funcionarios que equiparon a los simpatizantes del no con simpatizantes terroristas. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Hay una organización llamada OCE que ahora está preparando un informe propio. Las elecciones en Turquía fueron esto o aquello. Primero, conozcan su lugar. No vemos, oímos ni reconocemos los informes políticos que preparan. Seguiremos nuestro camino. Hablen con la mano. Este país ha realizado las elecciones más democráticas no vistas en ningún país de Occidente. Ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Más temprano en CNN Internacional, el periodista Richard Quest entrevistó a una parlamentaria del grupo de Erdogan. Y ante esa pregunta de si había sido desigual la campaña por la cobertura, por ejemplo, en la prensa, ella dijo sí, desigual, pero en perjuicio del gobierno. Porque, por ejemplo, los ministros que fueron a Holanda no pudieron hacer manifestaciones. Bueno, ¿en qué país, en qué parte del mundo se hace campaña electoral para las elecciones de un país en otro país? Otro país. ¿No? O sea, pero no, a ver, la evidencia es concluyente, en mi opinión. Para empezar, el país con el mayor número de periodistas detenidos en el mundo no es una dictadura de partido único como la República Popular China, que queda en un distante segundo lugar. Es la presuntamente democrática Turquía. Eso según el Comité para la Protección de los Periodistas. Y eso es del año 2016, cuando este comité encuentra en su recuento global que Turquía es el país con el mayor número de periodistas presos por ejercicio de su función, esencialmente, hablaba de 81 periodistas presos contra 38 en China. Ahora se habla, según algunas fuentes, de más de 150. Y cuando uno ve las identidades, hay algunos que difícilmente se les puede acusar, porque las acusaciones son básicamente dos. O fuiste cómplice del golpe de Estado, o eres cómplice del terrorismo, de los separatistas kurdos. Pero hay gente que, digamos, son turcos, no kurdos, son de izquierda secular, que difícilmente por ende pueden estar asociados o bien al terrorismo kurdo, etnia a la que no pertenecen, o bien a un golpe de Estado que fue promovido por grupos conservadores, sean religiosos como la cofradía de Fethullah Gülen o sean seculares como los kemalistas. Los periodistas de izquierda secular no queda claro por qué están presos. Ellos no son ni una cosa ni la otra. Pero además hay un estudio que cita un reporte de la revista The Economist, según el cual hubo unas 160, ellos hablan de 168 horas 30 minutos fue la cobertura que 17 canales de televisión le dieron a las campañas en favor del sí y en favor del no. Y según ese estudio, el 90% de esa cobertura fue dirigida a la campaña en favor del sí, o sea, la campaña en favor de Erdogan. O sea, negar que ha habido una campaña extremadamente desigual con decenas de medios que han sido clausurados, además, y los demás, los que están todavía en actividad, probablemente amedrentados, francamente desafía la imaginación. Vamos a otro tema. Tras el atentado cerca de Alepo, la evacuación de civiles sirios ha quedado suspendida por el momento. En medio del horror, el esfuerzo de un fotógrafo por auxiliar a niños heridos y su desolación. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. 2 días después del ataque con coche bomba frente a un convoy de evacuados en Alepo, nadie se ha atribuido la responsabilidad, aunque Damasco y opositores se han acusado de esta tragedia. El grupo rebelde Ahrar al-Sham ha negado estar detrás del ataque al que ha llamado cobarde. De acuerdo con las agencias internacionales, el ataque se ejecutó con una furgoneta que cargaba ayuda humanitaria e impactó contra el conjunto de 75 vehículos que se preparaba a trasladar a civiles chiíes de las localidades de Al-Fua y Kefraya. El estallido dejó 126 muertos, de los cuales 68 eran niños, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. En medio de la desesperación, el fotógrafo sirio Abed al-Kader Habak dejó su cámara y la cobertura periodística para ayudar al rescate de muchos menores que estaban heridos y cerca del fuego. En otro momento, al-Kader no soportó el horror y lloró desconsoladamente junto al cadáver quemado de una de las víctimas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, luego de que el activista Alaa Shahabi la compartiera en su cuenta de Twitter. Después de lo ocurrido, el fotógrafo escribió: "Lo que mis compañeros y yo hemos hecho hoy
es lo que inspira a nuestra humanidad a aquellos que fueron cómplices de las muertes de niños en Hai-Sei-Han. Para el subsecretario general de las Naciones Unidas, Stephen O'Brien, ese atentado es cobarde y monstruoso, y sus autores han demostrado una descarada indiferencia por la vida humana. Bueno, comentábamos que aquí los autores de este atentado no son parte del régimen. Muy probablemente sean milicias rivales del Assad. O sea, el tema que hemos mencionado en este programa durante años, los crímenes en esta guerra se han cometido por todos los grupos armados. La mayoría no los cometieron los opositores, sino el régimen, según los recuentos independientes, pero todo parece indicar que este es un crimen cometido por los opositores al régimen de Bashar al-Assad. Luego del lanzamiento, la llamada madre de todas las bombas en Afganistán, el consejero de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump se reunió con funcionarios afganos para tratar la misión militar de los Estados Unidos en esa región. Herbert Raymond McMaster, conocido como HR, remarcó en una entrevista para la estación local Tolo TV que tanto el Estado Islámico como los talibanes deben ser derrotados en Afganistán. Aquí sus declaraciones. No solo es una bomba, sino realmente lo que todos nuestros soldados hacen a diario junto con los valientes soldados afganos, luchando contra Daesh y demostrando que esta gente que maltrata a las mujeres o dispara a las personas en las camas de un hospital no pueden tolerarse. No puede existir este tipo de organizaciones. Son una amenaza para todas las personas civilizadas. Así que nos hemos unido en una larga lucha contra estos grupos que deben ser derrotados. Un corte y ya regresamos. Francia, cuádruple empate técnico, suspenso a una semana de la elección presidencial. Suspenso en Francia las elecciones, la primera vuelta es este domingo y las cosas están así. Vemos la pantalla completa entonces con estas últimas cifras de Ipsos para el diario francés Le Monde. A ver, Marine Le Pen, 22%, Macron, 22%, Mélenchon, 20%, François Fillon, 19%. Y además ha subido Mélenchon, o sea que no se descarta que pueda seguir haciéndolo. Justo eso iba a decir. Los otros tres tienen la misma intención de voto de la semana anterior. Mélenchon en 2 semanas ha subido casi 10 puntos. Dicho sea de paso, precisamente por eso ahora es el blanco de todos los ataques y está por verse si eso detiene su ascenso. Porque ya al último tiempo, podría ser, si no, se va a dar una segunda revolución francesa con 2 candidatos de extremos y fuera de los partidos tradicionales. Bueno, esto nunca ha pasado. O sea, quien diga que sabe a qué atenerse está mintiendo. Porque los últimos 40 años, digamos, socialistas y republicanos eran los 2 partidos que pasaban a segunda vuelta. Solo hubo una excepción, que fue el padre de Marine Le Pen. Con un susto en el para los que no, los llamados republicanos, ¿2002? 2002, claro. Pero acá la paradoja es que ni republicanos ni socialistas probablemente vayan a pasar a segunda vuelta. No. Y si pasan Le Pen y Mélenchon, o sea, van a pasar, el antisistema va a pasar a la segunda vuelta. ¿Y los extremos se juntan en este caso? Hay elementos en común. Por eso cuando hay quienes dicen que Mélenchon está ganando votos a costa de Macron, que a su vez había ganado votos a costa del candidato socialista, que es al que todo el mundo parece quitarle votos ahora. Eso no es del todo cierto. Algunos de sus votos vienen de Macron, que a su vez habían migrado el socialismo hacia él, pero también le disputa votos de clase trabajadora a Le Pen, porque no tiene el discurso antiinmigrante de Le Pen, por eso Le Pen ha enfatizado ese discurso recientemente para diferenciarse de Macron y de Mélenchon, pero sí tiene el discurso antiglobalización y sí comparten un discurso crítico hacia la Unión Europea. Claro, no es tanto izquierda o derecha, sino un país abierto o un país cerrado. En política económica, sí. Ambos son proteccionistas, por ejemplo. Una simpatizante le causó un susto a la candidata de la ultraderecha Marine Le Pen, mientras que la sorpresa en las últimas semanas, Jean-Luc Mélenchon improvisó un mitin a bordo de una barcaza. Conforme se acerca la elección presidencial, la tensión y el nerviosismo crecen. La aún favorita candidata por el Frente Nacional, Marine Le Pen, protagonizó un incidente durante un mitin en París. Una mujer que portaba un ramo de flores ingresó intempestivamente al escenario, provocando un susto al aspirante ultranacionalista.
Segundos después, la manifestante fue retirada por los agentes de seguridad. Al retomar su discurso, Le Pen reiteró su programa contra la inmigración y fustigó contra el islamismo. Su padre y fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, le expresó por primera vez su apoyo en esta campaña y lo hizo a través de su cuenta en Twitter. Mediante un nutrido meeting también en París, el aspirante liberal Emmanuel Macron prometió traer fe en el futuro y afirmó que sus rivales representan el pasado. Estoy comprometiéndome ante ustedes, ustedes que son la parte viviente de Francia, el corazón palpitante de Francia. Le devolveremos a Francia su optimismo, su fe en el futuro. A bordo de una barcaza, Jean-Luc Mélenchon, postulante por la izquierdista Francia Insumisa, improvisó un mitin en donde propuso la creación de una coalición universal contra el terrorismo. Debemos obtener una coalición universal contra las posiciones geográficas que el Estado Islámico podría ocupar. Ustedes conocen la situación en Siria e Irak. Debemos hacer todo lo posible para que la guerra termine. Por su parte, el conservador François Fillon, quien tuvo una recuperación en los últimos sondeos pese a los escándalos por los presuntos contratos ficticios, encabezó un mitin en Niza, ciudad que fue atacada por el terrorismo yihadista el 14 de julio de 2016. En una entrevista con una cadena televisiva, el presidente de Francia, François Hollande, reveló que se sentirá sumamente responsable ante un hipotético triunfo, que será sumamente responsable ante un hipotético triunfo de la candidata del Frente Nacional Marine Le Pen. Asimismo, instó a la ciudadanía a votar con sensatez, dijo, y no tocar las sirenas del populismo. Un partido no llega al poder sin que los ciudadanos lo hayan escogido en democracia. Y el primero de ellos, el jefe de Estado, si no advierte, si no actúa, sería también el primer responsable de la llegada al poder de un partido de extrema derecha en Francia. Respecto al candidato de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, él no está tomando una izquierda apta para gobernar. Tiene una visión muy simplista y desde luego no puede desafiar al gran proyecto europeo. Es el presidente de la República, pero el impacto que puede tener entre el electorado quizás no sea tan decisivo, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que ni siquiera ha postulado a la reelección. Sí, no ha postulado porque es el presidente más impopular de la Quinta República. Él probablemente haya destruido, bueno, tal vez se recupere en el futuro, pero por lo pronto parece haber destruido a su propio partido, primero por lo impopular que es él como presidente, pero segundo porque su primer ministro, que fue el candidato a preservar su legado, perdió estrepitosamente las elecciones internas y no aceptó el resultado, apoyando un candidato ajeno al partido. Entonces, la división del partido y su impopularidad creo que pueden atribuirse al gobierno de Hollande. Cientos de palestinos iniciaron hoy una huelga de hambre en las cárceles de Israel. En las calles de Gaza y Cisjordania hubo manifestaciones de apoyo y en Belén hubo choques con las fuerzas israelíes. Entre 1.100 y 1.500 palestinos encarcelados en Israel comienzan una huelga de hambre coincidiendo con el Día Nacional de la Solidaridad con los Presos. Ha sido convocada por el líder histórico de Al-Fatah, Marwan Barghouti, quien cumple 5 cadenas perpetuas en una prisión de Israel. Mientras, centenares de palestinos les han mostrado su apoyo en Gaza y Cisjordania con diferentes manifestaciones. Cuando los presos hacen una huelga de hambre, sienten la libertad, explica este antiguo prisionero. Es una forma de resistir la ocupación. Podemos ganar la batalla contra ella con nuestros estómagos vacíos. Y es un mensaje para la comunidad internacional y para la gente libre en todo el mundo. Los palestinos quieren libertad. En Belén, la marcha a favor de los presos palestinos ha acabado en batalla campal. Actualmente hay 6.500 palestinos entre rejas en cárceles israelíes. Desde el New York Times, Barghouti ha denunciado que los presos palestinos son torturados, sufren tratos degradantes e inhumanos y negligencia médica, y que algunos han muerto por ello durante su cautiverio. Los huelguistas exigen, entre otras cosas, más flexibilidad para las visitas, la mejora de las condiciones médicas y la política de traslados, el fin del aislamiento y la liberación de los prisioneros enfermos.
Bueno, ¿y los presos palestinos en cárceles de Israel son por temas políticos, también presos comunes? Hay de los dos, pero fundamentalmente presos por temas de seguridad, ¿no? Acá hay el tema de que, primero, en territorios ocupados, los israelíes que habitan territorios ocupados en colonias están sometidos a la ley de Israel. Los palestinos no, están sometidos a cortes militares. Entonces hay un problema de debido proceso ahí, ¿no? En segundo lugar, bajo las convenciones de Ginebra, si están en un territorio ocupado y son condenados en él, deben ser apresados en él, entre otras razones, y por eso en parte la huelga, para que sus familiares puedan visitarlos. Pero ellos están presos en territorio israelí, donde no pueden ingresar sin un permiso del Estado de Israel los familiares. Por eso no se pueden realizar muchas veces las visitas. Y muchos están presos por lo que se debe llamar detención administrativa. Detenciones de hasta 6 meses sin cargo ni juicio, renovables indefinidamente. Y sobre el caso Odebrecht, esta empresa reconoció, lo hizo Marcelo Odebrecht, hasta hace poco el jefe de esta compañía, reconoció el pago a guerrillas colombianas y terroristas peruanos. Esta es la nota de Caracol, que pagaron rescate de secuestrados. Ha dicho, y incluso en Irak también llegaron a pagar por el rescate por rescatar el cuerpo de una persona que había secuestrada. Bueno, acá en el Perú, no sé si coincide con las fechas con el rescate de los secuestrados de Chint. Sí, hay al menos 2 casos en donde podría haber estado involucrado Odebrecht. Los de Technip, creo que era, Technip, que era en 2001. Gobierno Toledo fue. Gobierno Toledo, claro. Y el caso de trabajadores de Camisea. Odebrecht es parte, hasta donde recuerdo, del consorcio que manejaba el tema del oleoducto, perdón, del gasoducto de Camisea. Y lo que dice Odebrecht es que no hubieran podido trabajar en determinadas zonas de algunos países si no fuera pagando estos secuestros, ¿no? Es otra forma de delito, sería, eso, ¿no? En parte es cierto, pero es relativamente común en Colombia, no era tan común en el Perú. En todo caso, el tema es que además muchas de estas compañías contrataban seguro contra secuestro, con lo cual daban incentivos a los grupos irregulares armados o paramilitares para secuestrar a sus funcionarios, porque sabían que la compañía aseguradora probablemente iba a pagar. Y acá también otra nota de Odebrecht. La justicia estadounidense multa con $1.600 millones a Odebrecht por su trama de sobornos. Es la más alta de este tipo en la historia, pero supone casi la mitad de la acordada inicialmente entre la Fiscalía y la constructora brasileña. Había habido un acuerdo, ¿te acuerdas que hemos...? Sí, pero digamos esto solo en Estados Unidos. Sí. No quita el hecho de que Odebrecht a su vez va a tener que hacer pagos ante las cortes, o llegar a acuerdos o someterse a decisiones ante las cortes de diversos países en los que actuó, no solo Estados Unidos. La policía de Cleveland, en el estado de Ohio, Estados Unidos busca al autor de un asesinato que difundió el video del crimen en las redes sociales, mientras que en la Argentina falleció el hincha que fue arrojado desde las graderías. Steve Stephens, el hombre que asesinó a sangre fría a un anciano en Cleveland, Estados Unidos, y que difundió el video del crimen por Facebook, permanece prófugo de la justicia. La policía amplió el cerco para su captura, pero se teme que Stephens haya huido a estados vecinos como Michigan, Indiana, Pensilvania o Nueva York. Nuestro alcance ahora está básicamente en todo el país. Nuestros socios federales, nuestros socios locales han ubicado a sus contactos en todo el país, y esto es lo que consideramos una búsqueda nacional. Las autoridades ofrecieron una recompensa de $50,000 para dar con la ubicación de Stephens. De otro lado, Facebook retiró el polémico video y señaló que asumirá la responsabilidad para mantener la seguridad de los usuarios. En Argentina falleció Emanuel Balbo, aficionado al fútbol que fue golpeado por otros hinchas y que cayó de las gradas del estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Esto durante el clásico entre el Belgrano y Talleres. Su deceso se produjo tras presentar muerte cerebral, tal como consta la historia clínica del joven fanático. A través de un comunicado, el Club Atlético Belgrano lamentó la muerte del hincha y anunció que colaborará con las investigaciones.
En Corea del Sur, la destituida presidenta Park Geun-hye fue acusada formalmente por la Fiscalía de Seúl por el presunto delito de soborno, por un monto de más de $6 millones. Esto tras confabularse con su amiga personal y consejera Choi Soon-sil, con el fin de favorecer a compañías cercanas al gobierno. Asimismo, es indicada de haber recibido otro soborno de manos de la empresa Samsung. La exmandataria podría afrontar una condena de 10 años de prisión. Donald Trump encabezó la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en la Casa Blanca. El hijo menor de la fallecida Lady Diana, el príncipe Harry, no pudo soportar la muerte de su madre, por lo que recurrió a consejo psicológico. Lo confesó el príncipe en una entrevista al diario The Telegraph. El joven de 32 años y tercero en la línea de sucesión de la corona británica admitió que la muerte de su madre hace 20 años impulsó en él una ansiedad que lo que hizo fue que practicara el boxeo para aliviar el dolor y el estrés y la agresividad que le desataba la pena. El príncipe Harry reveló también que acudió más de una vez a un psiquiatra para poder buscar apoyo frente a su dolor. Y para ayudar a las personas que tienen problemas con enfermedades mentales. Niños y sus padres fueron recibidos por el presidente Donald Trump y la primera dama de Estados Unidos, su esposa Melania, en la Casa Blanca para participar en la carrera por los huevos de Pascua, una de las tradiciones emblemáticas de Washington desde 1878. La celebración de Pascua o Easter Egg Roll, en la que participan los niños, tiene como fin buscar huevos de colores entre los árboles del jardín y empujarlos con la ayuda de una cuchara de madera hasta la línea de la meta. Y el vocero presidencial, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, que es una figura pues muy polémica, como hemos hablado aquí, a raíz de sus comentarios, sobre todo el último que tuvo que ver con Hitler, se disfrazó de conejo en la era de Bush y ahora también ha leído un cuento a los niños con un traje de conejo. Ahí está Sean Spicer más joven. Y fue objeto de una parodia en el programa que hace constantemente parodias políticas, aunque le pese mucho a Trump, es Saturday Night Live. Ahí está. Melissa McCarthy ha retomado su rol como secretaria de prensa. Sean Spicer esta vez no se pasea con su podio, ¿no?, sino con un huevo, y creó controversia por su comentario sobre que Hitler no había usado armas químicas, ¿no? Sí. Y no contra su pueblo, lo que obviamente fue desmentido y, por supuesto, muy criticado, ¿no? A los chiquitos se los va a votar. Bueno, rezó contra los periodistas y ahora, bueno, se va con los niños, ¿no? También ahí sale Alec Baldwin. Bueno, hasta aquí el programa hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana y conmigo hasta el lunes. Gracias.